Bueno, vamos ahora a definir las razones trigonométricas. Dijimos que la trigonometría era la parte de la matemática que iba a relacionar la medida de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos. Vamos a definir las tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. ¿Cómo se definen? El seno de un ángulo es igual al cociente entre cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo, que así se simboliza, se define como el cociente entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es el cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente. A través de estas tres razones nos van a permitir relacionar ángulos con lados en un triángulo. ¿Por qué son razones? La razón, desde el punto de vista de la matemática, es un cociente entre dos cantidades. Esto es una razón. Vamos a definir para este triángulo rectángulo las razones trigonométricas en función del ángulo con el que vamos a trabajar. Si yo quiero definir en función del ángulo alfa, el seno de alfa, dijimos que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Para alfa, ¿quién era el cateto opuesto? El lado B. Entonces, para el ángulo alfa, el seno es igual al cociente entre el lado B sobre hipotenusa. B sobre H. Para definir el coseno del ángulo alfa, tenemos que tener en cuenta que el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente para el ángulo alfa? El lado A. Entonces se define coseno A sobre hipotenusa. Y la tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el ángulo alfa siempre es importante determinar con qué ángulo vamos a trabajar. Para el ángulo alfa, cateto opuesto B, cateto adyacente A. Entonces sería el cociente entre B sobre A. Si ahora en vez de trabajar con el ángulo alfa, trabajamos con el ángulo beta, ¿cómo vamos a definir estas tres razones? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para el ángulo beta, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado A, sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es cateto adyacente del ángulo B? El lado B. Entonces sería B sobre hipotenusa. Y la tangente, opuesto sobre adyacente. El opuesto del ángulo beta es el lado A. Entonces sería A sobre B. A sobre B. Y estas razones trigonométricas nos van a permitir relacionar lados con ángulos. Ahora vamos a ir a la ejercitación. Definimos las tres razones trigonométricas con las que vamos a trabajar: seno, coseno y tangente. Vamos a un ejemplo práctico. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué sabemos que es rectángulo? Porque tenemos el ángulo recto ahí indicado. Nos dan como dato un ángulo de 30 grados y un lado de 10 centímetros. Ahora nos tenemos que preguntar qué tenemos que averiguar y qué datos tenemos. Si nos fijamos, los datos que tenemos son uno de los ángulos y en función de ese ángulo, recordemos que los catetos tienen nombres especiales. ¿Qué nombre va a recibir el cateto X para el ángulo de 30 grados? Sería el cateto opuesto. Y 10 centímetros sería la hipotenusa. Entonces nosotros ahora tenemos cateto opuesto que averiguar y tenemos hipotenusa como dato. Y nos tenemos que preguntar qué razón trigonométrica relaciona cateto opuesto con hipotenusa. Siempre tenemos que ver qué es lo que tenemos que averiguar y qué dato tenemos. En función de esas dos buscamos cuál nos conviene usar. ¿Quién relaciona cateto opuesto con hipotenusa? El seno. Entonces vamos a usar el seno del ángulo de 30 grados.
y vamos a escribir que el seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto, que se llama X, sobre hipotenusa, que vale 10 centímetros. La incógnita nuestra, ¿cuál es? X. El 10 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar este miembro? Multiplicando. Entonces nos va a quedar seno de 30 grados por 10 centímetros va a ser igual a X. Y ahora en la calculadora vamos a hacer este cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Teníamos que hacer seno de 30 grados. Acá tenemos las tres teclas que corresponden a las razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Entonces vamos a tocar seno de 30 grados por 10 centímetros igual a 5. Esa es la medida del cateto. Entonces dijimos que en la calculadora seno de 30 grados por 10 nos daba un resultado de 5 centímetros. Ese es el valor del lado X, que vendría a representar en el triángulo el cateto opuesto del ángulo de 30 grados. Y así, a través de las razones trigonométricas, ¿qué hemos hecho? Hemos podido calcular la medida de un lado conociendo un lado y un ángulo. Por eso hablábamos de trigonometría, que era la parte de la matemática que nos permite relacionar ángulos y lados. En cambio, con el teorema de Pitágoras trabajábamos solamente con lados. Vamos al segundo ejemplo. Tenemos otro triángulo que también va a ser rectángulo aquí. Tenemos un ángulo de 40 grados y un dato que es un lado de 12 centímetros. Lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo se llama el dato y cómo se llama la incógnita, que es lo que tenemos que averiguar nosotros. Tenemos 12 centímetros, es un cateto. ¿Qué cateto es de este ángulo de 40 grados si está enfrente? Sería el cateto opuesto. ¿Y qué tenemos que averiguar? X. ¿Y quién es X para el ángulo de 40 grados? El cateto adyacente. Entonces, ahora nos preguntamos cómo se relacionan estos dos, cateto opuesto y cateto adyacente. En las tres tenemos que es la tangente. Entonces vamos a usar la tangente de nuestro ángulo de 40 grados. Y vamos a escribir tangente, que así lo abreviamos, de 40 grados va a ser igual a cateto opuesto, eso dice acá, 12 centímetros, sobre cateto adyacente X. ¿Vamos bien? Tenemos que averiguar qué, la X, que es nuestra incógnita. Tenemos que despejar esa X. Como esta X está dividiendo, para despejarla, siempre que la tengamos en el denominador, la tenemos que pasar multiplicando. Nos quedaría tangente de 40 grados por X va a ser igual a 12 centímetros. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar nuestra incógnita sola. Entonces la tangente de 40 pasa dividiendo. 12 centímetros dividido tangente de 40 grados. Vamos a hacer esto en la calculadora. Vamos a hacer el cálculo. 12 dividido tangente de 40 grados. Y eso nos da por resultado 14,30. Vamos a usar dos lugares después de la coma. Bueno, entonces vamos a poner el resultado después de haber hecho en la calculadora 12 dividido tangente de 40. Después de haber hecho el cálculo, 12 dividido tangente de 40 en la calculadora nos da por resultado 14,30 centímetros. Esa medida es del lado X, que era el cateto adyacente del ángulo de 40 grados.